Comenzamos la sesión 39 de nuestro curso de Teología Natural en el capítulo de los planteamientos del ateísmo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. En la sesión anterior, recordáis, habíamos iniciado el capítulo acerca de los planteamientos del ateísmo. Habíamos distinguido entre el ateísmo teórico y el ateísmo práctico y cómo las características que tenía el ateísmo contemporáneo, tal como lo resumía Cornelio Fabro, y habíamos aludido a este tema tan interesante que desarrolla Fabro de ver el principio de inmanencia en la filosofía moderna como algo muy, digamos, que lleva de una manera o de otra al ateísmo porque no puede alcanzar un fundamento trascendente de toda la realidad. Esto es más o menos lo que habíamos tratado y ahora teníamos que pasar a ver algunos autores que están, digamos, especialmente vinculados al tema del ateísmo. Lo tenemos aquí os he puesto varias cosas, luego os iré diciendo. Vamos a ver sobre todo estos dos, Nietzsche y Sartre. Con Nietzsche voy a decir luego también algunas cosas de Freud, porque está mucho más relacionado con Nietzsche de lo que habitualmente se suele pensar. Respecto al ateísmo vitalista de Nietzsche, tenéis aquí las fechas, vive en la segunda mitad del siglo XIX. Él considera que Dios ha muerto, en el sentido de que ya no está, un poco lo que hemos dicho antes, esa situación pues de la sociedad en la que sí, hay muchos creyentes, pero las instituciones actúan como si no hubiera Dios. Y esta frase va a ser el leitmotiv de su obra. Lo que quiere decir con esto es que el ateísmo radical va a ser el punto de partida para otra nueva serie de valores, la transvaloración, de la que diremos algunas cosas. En realidad, lo que está apuntando es a la difusión cada vez mayor del nihilismo, lo que hace que haya que buscar nuevos valores. O sea, ya muchas personas no creen en los valores tradicionales, aquí ya el mismo uso del término de valores tiene su aquel, pero no entramos ahora en la cuestión, y se trata de buscar otros, y esos otros van a estar en lo que él denomina el superhombre, el puesto que Dios ha dejado como garante de todos los valores, lo debe ocupar el superhombre. Dios es una conjetura, una hipótesis, pero yo quiero que vuestras hipótesis no vayan más allá de vuestra voluntad creadora. ¿Podéis crear un Dios? Entonces no me habléis de dioses, pero muy bien podríais crear el superhombre. Como veis, aquí en esta frase Nietzsche resume un poco sus ideas. Nietzsche piensa que Dios por una parte y la libertad del hombre por otra son algo contradictorio. Y aquí recuerda él el mito de Prometeo, que se rebeló contra los dioses. Atención, porque este principio de ver a Dios como contrapuesto a la libertad no se lo inventa Nietzsche. Esto tiene una historia bastante larga. Acordaos que incluso en los mismos ejercicios de San Ignacio se dice no hablar tanto de la gracia que se quite la libertad. San Agustín y Santo Tomás no lo veían así, pero esta contraposición de Dios y la libertad venía desde el nominalismo. O sea, esto había calado bastante. Esto no sé, o sea, para decir que Dios se opone a la libertad, eso no hacía falta que se lo inventara Nietzsche. Eso ya muchos lo habían dicho antes por no plantear correctamente ni a Dios ni a la libertad. Lo que pasa es que la referencia a Prometeo y todas las referencias a la antigüedad clásica son también muy importantes, porque acordaos, Nietzsche conoce muy bien la filología, ha estudiado mucho la filología griega, y de hecho, esto también es otra cosa muy importante, en el ambiente en el que vive Nietzsche, la Alemania, ya os habéis fijado que es la segunda mitad del siglo XIX, es la unificación de la Alemania bajo Bismarck, lo que será el Segundo Imperio, la Alemania guillermina. Quieren un poco basarse todos en el planteamiento griego. O sea, quieren buscar un poco los precedentes de esa Alemania, no en las supuestas tribus que había ahí, que se daban cuenta, el mismo Hitler cuando hablaba de esto decía que no, que su modelo era la Grecia clásica. Algunos otros entre los nazis sí hablaban pues, de una mitología germánica, pero muchos estaban pensando en la Grecia clásica.
Nietzsche se sitúa dentro de ese gran bloque, o sea, son muchísimos los que decían que había que imitar la Grecia clásica. Lo que pasa es que la imitación de la Grecia clásica conllevaba también todas las, diríamos, la crueldad que había en la Grecia clásica. Tomaban como modelo Esparta, o si pensaban en Atenas, sí, Atenas, pero sin dejar toda la cantidad de esclavos que había, en la supuesta democracia ateniense votaba menos del 10%, o sea que esto es interesante. Sobre esto hay una obra, os la pondré en la descripción de este vídeo, Imperios de Crueldad, donde hace ver cómo gran cantidad de modos de actuar de la antigüedad clásica, fundamentalmente griega y también romana, llevaba a una crueldad, a una ética, diríamos, de la no compasión, y muchos de estos modelos volvieron luego en la modernidad cuando se olvida la herencia cristiana y se quieren tomar modelos antiguos. De hecho, por ejemplo, en la Revolución Francesa estuvo muy de moda referirse pues a Esparta o a, digamos, a la República Romana, y en el modo tan sumamente cruel de actuar justificaron, por ejemplo, las matanzas como las de la Vendée. O sea, los primeros genocidios de la modernidad se inspiraban en prácticas de la antigüedad pagana. No es que luego cuando llega el cristianismo ya como de golpe por una cosa mágica desaparezca toda la crueldad, no, pero es evidente que los principios cristianos ayudaron a moderar muchísimo todo aquello, pero cuando esos principios se olvidan y se toma como modelo otra vez el mundo clásico, sobre todo digamos, la contraposición que va a hacer Nietzsche entre el planteamiento, diríamos, dionisíaco, que es el que había que recuperar, frente al Apolinio, todas las críticas a la moral de Sócrates, porque Sócrates, digamos, se rebelaba un poco. Sócrates le ejecutaron, fue obligado a suicidarse, o sea que el mismo Sócrates no era aceptado por gran cantidad de personas en esa Grecia clásica. Y Nietzsche lo que quiere es un poco recuperar esos modelos trágicos, esos modelos pues, del poder que tiene alguien y así se impone a los demás, frente a lo que había dicho Sócrates o lo que luego dijo Platón, del cultivo de la virtud, del orden, del equilibrio. No, hay que volver al otro, a lo dionisíaco, a lo que estaba en los poemas homéricos más primitivos. Pero este uso de la antigüedad clásica no va a ser, digamos, no va a ser una cosa así de eruditos, que como un poco como el Renacimiento, que les gustaba pues escribir en griego muy clásico o imitar el latín ciceroniano, no. Esto va a tener unas consecuencias muchísimo más serias. Ya digo, os pondré luego la referencia a ese libro, Imperios de Crueldad, es muy reciente, pero ahí se ve perfectamente cómo han tenido un influjo en la recuperación de determinados patrones de la antigüedad griega y romana en multitud de crueldades de la época contemporánea. Pero bien, dejamos aparte ahora eso, seguimos avanzando con Nietzsche. Yo os digo, esto ha salido por lo de Prometeo y el recurso a las fuentes clásicas. Recordáis que Prometeo se rebeló contra los dioses para dar a los hombres el fuego y por tanto la civilización, con lo cual los dioses son malos y el que se rebela contra los dioses es bueno. Quiere enfrentar su libertad contra el poder de Dios, porque si hubiera Dios, no soportaría no ser el mismo Dios. O sea, es un poco como lo de la tentación que aparece en el Génesis, que les promete el demonio a los primeros hombres: seréis como dioses. Pues eso es un poco lo que quiere hacer Nietzsche. Es obvio que un planteamiento de ese estilo no se puede justificar con razones, pues se pone en tela de juicio el mismo ser limitado del hombre. Vas a decir que tú tienes que llegar a ser Dios, que de ti depende todo, pues al final hay pocas razones puede dar. Es como un deseo de la propia voluntad, una voluntad de poder por encima de todo. Luego comentaremos alguna cosa de este estilo, una autodivinización. El sustitutivo del Dios muerto lo sitúa en esa vida dionisíaca, en la cual se transmutan todos los valores, lo que os he comentado antes. O sea, no es que se quede, diríamos, como de esa ética de la compasión, por ejemplo, se da en Sócrates, que prefiere morir antes que cometer una injusticia, que es matado, diríamos, injustamente, y luego Platón, que hablará pues de todos estos, de la búsqueda de la justicia. No. Aquí es más bien el otro planteamiento, el dionisíaco, el del poder, el que puede machacar al otro y así imponerse, etc. Y esa va a ser la clave para transmutar todos los valores. Se trata de quitar los valores que había antes y poner los valores nuevos. Y en ese sentido, el ateísmo
es una pieza fundamental de todo este esquema. Porque el ateísmo tiene que ser una purificación para que aparezca el superhombre. No puede haber nada que limite al hombre. Al hombre ese que quiera, diríamos, machacar a los demás o que quiere imponerse por la fuerza o que ponga su poder o su deseo de satisfacción, de placeres o lo que sea por encima de cualquier cosa. Obviamente, si hay un Dios, además en el sentido teísta, y añade a esto lo referente a la ley natural, el premio, el castigo, todo esto, pues claro, para desarrollar ese superhombre, ese superhombre tiene que sustituir a Dios. Aquí, evidentemente, también, es que esto no es una cosa muy rigurosa desde el punto de vista filosófico. Habla del ser como vida, que se transforma ulteriormente en una voluntad de poder, y todo lo que se oponga a esa voluntad debe ser expulsado. Y aquí, de nuevo, tenía multitud de recursos en la antigüedad clásica. Los que se oponían a Esparta, pues tenían que ser destruidos, asesinatos, se les quitaba de en medio. Pensar que en Esparta, creo que eran unos 8.000 o 9.000 ciudadanos de Esparta manejaban una masa, creo que era 100 veces, en torno a 100 veces mayor de número de esclavos. Claro, ya veréis el tipo de sociedad que tenía que ser aquello. Y ve que el concepto Dios es un repudio de la vida. Entendiendo vida, pues pones dar rienda suelta a todo lo que quieras. Obviamente siempre tiene presente una caricatura de la moral cristiana. Va a ver que la moral cristiana es como si fuera algo propio de esclavos, porque claro, es lo que quiere ser es el esclavista, o sea, el que controla, el que domina a los demás. Y aquí repito que lo de la Grecia clásica o Roma, pensar que todo el poderío romano, todas estas cosas de ingeniería romanas, que tanto se hablan, se hacían esos canales, llevaban agua, sí, o hacían esas minas, pero poco menos porque habían enterrado a gente para que estuviera trabajando allí bajo tierra para sacar esos minerales, para trabajar gratis como esclavos en las carreteritas o en los canales o en este tipo de cosas. O sea, a veces se habla mucho de la ingeniería romana. ¿Y por qué desapareció eso luego? Si no tienes una masa de varios millones de esclavos, eso no se puede mantener. Bien. La voluntad de poder, además, la identifica con una voluntad de querer, de autoafirmación. O sea, como si hubiéramos pasado del yo pienso de Descartes al yo quiero. Y por eso al final ser es voluntad. Si en Descartes se podía acabar diciendo que ser es pensamiento, ahora ser es voluntad. El yo se identifica con el querer y con el tiempo, y está más allá del bien y del mal. Estas diferencias de bien y el mal, para Nietzsche es una moral de esclavos y que por tanto debe ser superado. Por eso entendéis la oposición tan radical a Platón. Porque claro, en Platón es cierto que con toda su teoría de las ideas y todas estas cosas, pero había una diferencia clara entre el bien y el mal, al menos en principio. Otra cosa es que de su sistema se pudieran sacar otras cuestiones. Acordaos que Plotino había dicho que al final a unos les tocaba ser buenos y a otros les tocaba ser malos, como una necesidad que hubiera en la providencia, pero digamos eso es otra consecuencia derivada. Claramente es distinto lo justo y lo injusto en Platón, lo afirma con toda claridad. Y esto, diríamos, así se elimina cualquier tipo de dependencia respecto a otro, porque eso acabaría, por el tema de reconocer dependencias, acabarías llegando a una dependencia absoluta que es Dios. Y la solución, diríamos, luego veremos también un texto de Basti que lo resume muy bien, el sucedáneo de la inmortalidad sería el eterno retorno. La esperanza del eterno retorno viene a ser un sucedáneo de esa esperanza en la inmortalidad. Fijaos de nuevo que lo del eterno retorno en el fondo es otra vez lo del infinito con todas las cosas en acto, porque el eterno retorno es que todo es siempre lo mismo, con lo cual tienes como un infinito perfectamente determinado y se va volviendo. Él lo presentará a veces con la imagen esa de la mitología griega, de una serpiente que se muerde la cola, el destino, etc. O sea que, como veis aquí, saca muchas cosas y están muy bien traídas. O sea, no es que se las invente, no es que esté deformando cuestión de los mitos griegos, no, los conocía muy, muy bien. Y también es significativo que la motivación más profunda de su ateísmo, y lo dice él, es la hibris, esa arrogancia. Seréis como dioses de la primera tentación. Fijaos, estas son palabras de él.
La totalidad de nuestro moderno ser no es más que hibris y ateísmo. Hibris es nuestra postura ante la naturaleza. Hibris es nuestra postura ante Dios. Hibris es nuestra postura ante nosotros mismos. O sea que, y además empleando el término griego, repito que conocía el griego y conocía toda esta literatura griega perfectamente. Este planteamiento no tiene una salida, porque al final lleva a una inquietud progresiva, incurable, que además en su caso fue agravada por la enfermedad que padecía. Es el querer sin pararse en nada, como el querer, digamos, llegar a ser una totalidad, identificarse con todo, encadenado a ese hado del eterno retorno. Fijaos la aguda observación que hace este Sigmund acerca de Nietzsche. Esto está tomado de una obra de Sigmund titulada Ateísmo y Vitalismo. Creo recordar que estaba también dentro de alguna de estos grupos de artículos que me había hecho Fabro, porque ya digo, Fabro se ocupó enormemente de estudiar todos los diversos tipos de ateísmo, también por supuesto estudió el ateísmo de Nietzsche, y creo que en alguna de las obras dedicadas a esto, este Sigmund, que fue un estudioso de Nietzsche, resumía, o sea, presentaba aquí un poco las cosas principales. Fijaos, decía, el fin de Nietzsche nos inspira una compasión trágica y dramática. Se esforzó como un gigante en conmover los pilares del ser, pero fue un esfuerzo inútil, que se volvió contra él hasta el punto de que su ser quedó trastornado. Tuvo que abandonar el suelo de la realidad para convertirse en un iniciado de su dios Dionisios, para ser una misma cosa con él. Este estado de éxtasis fue su final en la locura. O sea, al final no se sabe si acabó loco por la enfermedad o estas ideas acabaron volviéndole loco, en fin, todo, digamos, todo puso su granito de arena. Dice, sus apuntes pertenecientes a esta época nos brindan indicaciones esclarecedoras. Según ellas, Nietzsche se creía en realidad el dios Dionisios. A veces firmaba como el crucificado. Él es todo el mundo, todos los hombres, cada uno de los vivos y los muertos. Tanto la creación como la historia universal se hallan en sus manos, como si ya se creyera que él se había un poco convertido en esa totalidad. Por eso Nietzsche hace todo lo posible por apartarse de la realidad, aún en el vértigo de la tiniebla espiritual. Toda la realidad se sumergiría en una noche caliginosa antes que se cerrara el cúmulo de los fantasmas de su locura y él, un loco, pudiera presentarse como el sucesor del dios muerto. Bien, ya digo, en Nietzsche tenéis absolutamente de todo, se lo habréis estudiado en historia de la filosofía contemporánea, también, como os comenté el otro día en los artículos estos de la Gran Enciclopedia Real, es el resumencito de Nietzsche también está francamente bien hecho, si eso os lo dejo luego también en la descripción de este vídeo. Lo que pasa es que, como os comento aquí, este planteamiento se popularizó bastante, aunque no llegara a las últimas consecuencias de Nietzsche. Es cierto, y eso lo vamos a ver ahora a partir de un texto de Basti, ciertas presentaciones incorrectas de la moral cristiana facilitaban la crítica caricaturesca que hacía Nietzsche. En el fondo muchos veían la moral cristiana casi como si fuera el deber por el deber kantiano, que es exactamente lo contrario, es el deber por el querer. Yo quiero un fin, yo quiero la felicidad y las virtudes son la manera de adquirir esa felicidad, pero a veces se ha planteado como un no a la vida. Nietzsche evidentemente lo que pasa es que la ridiculiza para sacar adelante digamos, todo su sistema. Un sistema que además, diríamos, tuvo luego muchas lecturas, porque pensar que planteamientos de Nietzsche lo mismo han sido útiles para cosas tipo Mayo del 68, para acabar en un nihilismo tremendo, o incluso para el nacionalsocialismo. O sea, también algunos jerarcas nazis se basaron en cosas de Nietzsche. Es cierto que algunos dicen si alguien modificó sus escritos o lo que sea, pero de facto, como veis, ha servido para multitud de sistemas que han hecho una bandera del ateísmo. Antes de pasar a Sartre, que todo ha tenido mucho menos, sí estuvo muy de moda en los 60 y los 70, pero luego ya de él se ha hablado menos, en la obrita esta de la antropología filosófica de Basti, es muy interesante porque también da como una visión de Nietzsche a partir de estas cuestiones en torno a la libertad y la moral. Porque en nuestra, digamos,
dice cómo hace referencia a los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, que han marcado muchos elementos desde el siglo XIX y ahora el siglo XX. Y esto es muy interesante. En particular, la cultura moral más difundida está fuertemente vinculada a la enseñanza de Nietzsche, que identificaba la autodeterminación de la voluntad en el acto libre con la libertad de seguir el propio deseo, identificando el deseo con el mero aspecto instintivo del mismo deseo. Esto, como veis, es una cosa que está a la orden del día. Mucha gente piensa que es libre porque quiere seguir sus instintos, sus meros deseos. Según este planteamiento, nos arriesgamos a que aparezca como condicionamiento aquellas cosas que en cambio son la garantía de libertad y moralidad, o la plena humanidad del acto, ley moral y virtud. Porque claro, sin ley moral y sin virtud, realmente no vas a poder desarrollar la libertad y la moralidad. A la vez, en este planteamiento de moral de la sospecha, nos arriesgamos a que aparezcan como fundamentos del acto libre y de su humanidad, cuando no de la misma moralidad, cosas que en cambio son sus obstáculos principales, el instinto y la pasión. Dice, para entender esto hay que comprender el error de fondo del planteamiento de Nietzsche sobre su nueva moral, del cambio de valoración de todos los valores, lo que hemos dicho antes. Según este autor, verdadero padre espiritual de la cultura dominante hoy, en campo moral de nuestras sociedades denominadas desarrolladas, las raíces de la cultura occidental hay que buscarlas en las dos tendencias de la cultura griega encarnada en la tragedia, que se resumen bajo los nombres de dionisíaca, lo que hemos dicho, superar el aislamiento individual con la ebriedad de la exaltación del placer sexual o del dominio a otro, y apolíneo, que tiene el tema de una experiencia armónica, luminosa, aunque también capte el sentido trágico de lo real. La experiencia para Nietzsche, la experiencia dionisíaca y la apolínea son el medio que emplea el hombre griego prefilosófico para superar mediante la exaltación y o la armonía estética el dolor de la existencia. Y él dirá que todo el problema de la alienación de la cultura occidental nace hace referencia aquí a esta obra, Los orígenes de la tragedia. Dice que en su tragedia en Eurípides, en su tragedia no aparece la contraposición entre los dos principios, sino entre el principio dionisíaco y la moral. Y por otra parte, desde Sócrates, ¿veis?, que transforma el sentido apolíneo de la existencia en el frío intelectualismo de una construcción racional, mediante la cual proporcionarse a sí mismo ante toda una medicina ilusoria para el carácter trágico y el fracaso de la existencia. O sea, él dice, Sócrates ve que la existencia no tiene sentido, que es una cosa trágica, pero nos inventamos una construcción racional. Esa construcción racional sería el no a la vida, el no a las pulsiones positivas, mientras que en lo dionisíaco era la exaltación de todas esas pulsiones. Y dice que el planteamiento de Sócrates lo continúa Platón y luego el planteamiento cristiano. Dice el elemento platónico en la reconstrucción de Nietzsche acerca de los orígenes de la cultura occidental, que él rastrea también en el resto de su obra, resulta continuado y ampliado por el cristianismo, sobre el cual se funda la civilización europea, tal. Esta crisis culmina en la muerte de Dios, que caracteriza ya la cultura de nuestros días. Y ya se ha disuelto ese principio absoluto que dependía de la instancia platónica y de la cultura hebreo-cristiana. Bien, en este momento, dice, la crisis de la cultura europea está caracterizada por esa muerte de los dioses y, digamos, ha habido un momento de nihilismo negativo, que consiste en la negación o la transvaloración de todos los valores de la moral tradicional. Pero esto tiene que pasar digamos, al nihilismo positivo. Es decir, diríamos, se da un contenido constructivo a ese nuevo orden moral, fundamentado en un sí a la vida, pero atención, entendiendo el sí a la vida, a las pulsiones, a los instintos, y de ahí derivará el famoso superhombre de Nietzsche. Entonces, la vida no tiene que estar fundada en ningún principio superior a ella misma, y la clave será esa voluntad de poder, porque dice que si no, lo contrario sería racionalizar una frustración, como hizo Sócrates, Platón o los cristianos. Lo que pasa es que
Aquí observa Basti con cierta gracia. Sin embargo, para él será la realidad misma de su enfermedad, o sea, sí, está muy bien hablar del superhombre y todo esto, pero llega la enfermedad y la locura y todo eso se va a tomar viento, se ve que no tenía demasiada realidad. Será la realidad misma de su enfermedad, la locura derivada de su sífilis, la que demuestre a Nietzsche hasta qué punto resulta absurda su pretensión de dominar mediante la voluntad y el deseo el orden interno de las cosas. Podremos negar las cosas con la palabra, pero al final vuelven sobre nosotros. Tal orden no puede ser impunemente contrariado sin resultar golpeados y aniquilados los que lo intentan. No es casualidad que en su último trágico barrunto de lucidez, antes de caer completamente en la locura, Nietzsche se vio obligado a admitir que toda su voluntad de poder se reduce en decir sí al destino, a la mítica serpiente que devorándose la cola se encadena a los cielos, confundiéndose con el sol. O sea, al final caemos en el mito del eterno retorno y es lógico porque nunca ha salido de ese ámbito de la tragedia griega. Aquí luego comenta un poco cómo hay que responder a todo esto. Dice, el límite del planteamiento de Nietzsche consiste sobre todo en el hecho de haber confundido el aspecto racional en la fundamentación de la metafísica, de la moral y de la misma ciencia occidental con los aspectos racionalistas y haber reducido a todo ello el pensamiento occidental clásico y moderno, incluyendo la filosofía escolástica. Es decir, Nietzsche parece más bien que está criticando el racionalismo, pero el pensamiento racional no es el racionalismo. Por eso dice que, aquí explica Basti, que la clave es que lo que valoramos en algo, el bien de algo, está anclado en su entidad, está anclado en su peso metafísico. Por eso, no existe una oposición insalvable entre deseo y moralidad, con tal de que no se reduzca este deseo al instinto, sino que por encima de él y más allá de él se descubra el deseo del fin. Es decir, tú no puedes contraponer la moralidad al deseo, pero ojo, al deseo verdadero, al deseo del bien, al deseo del fin, no simplemente a los instintos. Evidentemente la moral está basada en esa búsqueda de la felicidad, pero la cuestión está cómo la buscas, qué pasos tienes que dar. Curioso porque recuerda aquí que el hombre no alcanza la felicidad dando rienda suelta y dejando desfogarse a modo dionisíaco a los deseos del instinto. Los instintos del hombre no son los del animal, sino que siempre están sometidos al dominio de la instancia racional y de la voluntad. Podrá costar más o menos, pero dependen de la voluntad. No solo cuando la voluntad los controla de manera libre y voluntaria, sino también cuando voluntariamente se les da rienda suelta. De hecho, el animal nunca podrá dar libre desahogo a sus instintos, porque no es consciente de ellos. Nunca podrá prolongar voluntariamente mediante su libertad de elección el efecto del gozo que provocan. Por ello, los instintos siempre estarán por lo general ordenados en el animal, por obra de la naturaleza y sus leyes. Debido a esto, en el reino animal no existen ni existirán prostitutas ni prostitutos para que disfruten aquellos que los instrumentalizan. Y esto, por limitarnos en nuestros ejemplos a los instintos básicos del concupiscible o del irascible. Aquí aparece también la pregunta. ¿La voluntad es verdaderamente libre cuando se concede un libre desahogo a los instintos y viceversa está condicionada cuando se la somete a los preceptos de la ley moral? Evidentemente la respuesta es no, porque esta pregunta nace de un equívoco que se encuentra en la raíz de estos problemas. El equívoco es el siguiente. Cuando se dice dar libre desahogo a los instintos, se lee como si la expresión fuera sinónimo de dejar un desahogo natural al instinto, pero no hay nada menos natural que dar libre desahogo al instinto. Cuando el hombre da libre desahogo al instinto, de hecho lo está haciendo artificialmente mediante su libre elección, tratando de prolongar el efecto placentero del instinto más allá del fin natural que estos instintos tienen. No lo está usando como instinto, sino que está abusando de él por un deseo natural de felicidad, que evidentemente entonces trasciende los meros deseos instintivos. O sea, lo que buscamos es la felicidad. Buscarla simplemente en prolongar el efecto agradable de un instinto es lo más antinatural que puede haber. Por eso dice
cuando el hombre abusa del instinto, quiere decir simplemente que su deseo de felicidad, esto es, su voluntad, no ha encontrado aquel objeto o aquel bien capaz de satisfacerla verdaderamente. Y por ello se repliega sobre el mismo instinto, eligiendo libremente no ser libre, esto es, depender del mismo instinto. Son cosas muy, muy interesantes en este libro que traduje hace ya bastantes años de la filosofía del hombre de Basti. Ha tenido luego varias ediciones y me figuro que cuando saque la nueva edición de la filosofía de la naturaleza retomará bastantes cosas, pero es una obra que ciertamente merece la pena. Y también ya por último, respecto al tema este de Nietzsche, os cito este articulito que también os dejaré en el... Esperad, no, sí, os dejaré en la descripción. Es un estudio de Chavarría, Martín Echavarría, este gran psicólogo tomista, donde relaciona la antropología y toda la psicología de Nietzsche con el psicoanálisis y con Freud. Es interesantísimo porque Freud conoce muchas cosas de Nietzsche, aunque ha pasado, digamos, por diversos autores filosóficos, reconoce que en él Nietzsche tiene una gran importancia, que Nietzsche ha coincidido en cosas con las que decía él. Te digo, merece la pena para los que se queden, los que piensen todavía que el psicoanálisis es simplemente pues, un modo de curar determinadas cosas. No, es toda una filosofía y que tiene mucho que ver con este planteamiento trágico de Nietzsche, de que el hombre no tiene remedio, es buscar, diríamos, pues cómo saca adelante todas esas pulsiones. Fijaos que esto tiene mucho que ver con el tema de que si se reprimen esos instintos, esas pulsiones, se generan neurosis o no sé qué cosas. Como veis, es muy parecido, o sea, hay bastantes cosas que van a ser parecidas. Aquí en este articulito, luego os dejo, creo que lo tiene en su página de Academia, porque lo saqué de ahí, si no esta versión otra. Os pongo luego en la descripción del vídeo el enlace, porque merece mucho la pena. O sea, el que quiera ver a Freud, y además con cosas que tienen que ver con el tema del ateísmo, puede ver hasta qué punto hasta qué punto está emparentado con Nietzsche. Bien, lo que pasa es que volvemos a los apuntes porque si no, no acabamos este tema. Y ya vamos a ver al último autor. Como veis, se podrían tratar muchísimos. Podríamos haber estudiado, por ejemplo, solo a Freud, también el influjo que ha tenido respecto al ateísmo, que se ha mezclado con más cosas y desde luego no ha faltado alguno que ha querido hacer un psicoanálisis freudiano cristiano. Esto, digamos, hay bastantes psicólogos jesuitas que han querido unir con todo el tema del inconsciente y luego, en fin, cosas bastante extrañas, pero ese artículo creo que os será muy útil a los que quieran profundizar en ello. Vamos a hacer una última referencia ya a Sartre, este filósofo que estuvo muy de moda, ya digo, en los 60, en el mayo del 68 y luego un poco en épocas posteriores, aunque hoy ya está muy olvidado. Lo que pasa es que, digamos, es un ateísmo claramente existencialista. Fijaos que como sucede con Nietzsche, para Sartre el ateísmo va a ser un punto de partida. Lo que pasa es que ahora ya no se trata de transformar los valores ante la muerte de Dios, sino que como parte del principio que Dios no existe es que ya no hay valores. O sea, ya no se trata de sustituir los valores, diríamos, del platonismo, de la moral cristiana, como decía Nietzsche, por la voluntad de poder. No, es que no hay valores. El hombre es pura libertad y está condenado a ser libre. Por eso, Sartre va a ver una relación entre el humanismo y el ateísmo. O sea, va a estar un poco en esa línea de que para que yo tenga libertad no puede haber Dios. Fijaos, el existencialismo no es más que el esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. O sea, esta relaciona existencialismo y ateísmo. El existencialismo no es así un ateísmo en el sentido de que se esfuerce por demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiese, eso no cambiaría nada. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia, sino que es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se persuada de que nada puede salvarlo de sí mismo, aunque fuese una prueba válida de la existencia de Dios. O sea, como veis,
tenemos aquí un de estos ateísmos ya cumplidos, o sea, ya a fondo, porque se trata de afirmar sobre todo al hombre, el tema de la existencia del hombre, en línea de una filosofía existencialista. El hombre está condenado a ser libre y nada le puede salvar de esa situación. Como veis, es curioso porque todos estos autores son como enormemente, estos autores ateos, el carácter trágico del hombre, parece que al haber dejado de lado a Dios aparecen todos estos problemas. Bien, Sartre considera que para afirmar y construir al hombre y a su libertad, Dios sería un obstáculo si existiera. Como hay que afirmar la libertad, hay que negar a Dios. Como no existe, dirá que al menos hay un ser en el que la existencia precede a la esencia. Es curioso porque Sartre ha mantenido toda esta terminología, diríamos, de una escolástica formalista de esencia-existencia, a lo que lleva esta que no hay naturaleza humana, sino que el hombre tiene que ir conquistando su esencia. O sea, esta contraposición de nuevo entre naturaleza y libertad. Como no hay naturaleza, el hombre tiene que ir conquistando su esencia. Atención, que esto, igual que lo que dije antes de Nietzsche, está muy anclado en el nominalismo. La idea de que no hay una naturaleza, que simplemente tenemos la libertad humana, esto ya tenía muchísima fuerza en los autores nominalistas. Pensad en las consecuencias que tuvo esto para multitud de cosas en torno a la moral, cuando se planteaba, por ejemplo, que lo que fundaba la ley es la voluntad, no la racionalidad. Acordaos que en Santo Tomás la clave de una ley es que haya una ordinatio rationis. En los autores nominalistas no, va a ser sobre todo la voluntad el que tiene en ese momento el poder. O sea que muchas de estas cosas que nuestros autores han llegado ya a sus últimas consecuencias tienen raíces bastante antiguas. El tema de lo de la voluntad, la naturaleza humana, el hombre es lo que llega a ser. Y en ese proyecto no debe remitirse a ningún otro, por supuesto, ni a la naturaleza ni a Dios. De hecho, no hay referencia ni a la vida, ni a la muerte, ni a ningún carácter peculiar de la condición humana, porque, repito, se niega todo eso. Sartre además mantiene la curiosa teoría de que Dios sería un en soi y pour soi, y lo cual dice que eso es contradictorio. En soi sería algo que es la naturaleza, como algo material, algo cerrado en sí mismo, mientras que pour soi es lo que tiene que ver con la conciencia y con todo este tipo de cosas. Para Sartre ve ahí una contradicción. Evidentemente Sartre no es ningún prodigio de la lógica, como se puede profundizar. Yo os dejaré algún material el que quiera leer algo más. Dice que cada realidad humana es a la vez proyecto directo de metamorfosear su propio ser para sí en sí para sí, y proyecto de apropiación del mundo como totalidad del ser en sí, en la especie de cualidad fundamental. Toda realidad humana es una pasión, en cuanto proyecta perderse para fundar el ser y para constituir a la vez el en sí, que escapa a la contingencia, a ser su propio fundamento. Recordad el en sí, lo que es en sí mismo, lo que sería la naturaleza, lo material. Al ens causa sui, que las religiones llaman Dios. Ya os dije que de causa sui, no, eso es un planteamiento racionalista. Así, la pasión del hombre es inversa a la pasión de Cristo, ya que el hombre se sacrifica en cuanto hombre para que nazca Dios. Pero la idea de Dios es contradictoria y nos sacrificamos en vano. El hombre es una pasión inútil. O sea que en ese sentido, por lo menos en Sartre está claro. Se ha negado a Dios y la consecuencia es que el hombre es una pasión inútil. Quisiéramos que naciera Dios, pero como no puede ser, pues es una pasión inútil. Como digo, tomando esto del libro, como puede verse en sus mismas palabras, este peculiar humanismo sin Dios termina en el absurdo más radical. Al suprimir a Dios, la vida no tiene ningún sentido. Más allá de la arbitrariedad de las palabras de Sartre, que no va mucho más allá de literatura y que no son argumentaciones, al menos reconoce la consecuencia de los ateísmos. Y aquí os pongo unas palabras, con lo cual cerramos, de Cornelio Fabro, que se pueden aplicar muy bien a los planteamientos de Sartre, a los que desmiente la misma realidad. Dice: tal es el significado del humanismo en el pensamiento contemporáneo. Este ya no se pierde, como los clásicos del racionalismo, en prolijas discusiones y controversias, sino que proclama que el hombre es ley y fin por sí mismo, y que la posición de trascendencia o heteronomía es inmoral. El ateísmo es definido por esto como la sustitución
tanto de la religión como de la metafísica y de sus consecuencias en todos los campos de la vida mediante un ethos, una ética, un ethos de la seguridad humana racional. Es un retornar al prometeísmo, o sea, asumir el riesgo sin motivo o el ser sin fundamento, la autonomía incondicional que implica el abandono de toda experiencia. Con lo cual, al final, diríamos, todas estas cosas que pretendían ser un humanismo, pues acaban siendo algo que va contra el mismo hombre al haber dejado de lado a Dios. Pues terminamos ya y con esto cerramos este primer capítulo en torno a los ateísmos, pero nos vamos a centrar luego mucho más en la cuestión del cientificismo, que es el que está quizá más difundido en nuestros días y donde se puede entrar más con una argumentación racional. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.